Buenas tardes, jóvenes señoritas. Vamos a comenzar. Hoy veremos los componentes de un router. Eh, los componentes de un router, ¿qué nos falta? De un router. Vamos a ver. Vamos a poner cualquier dispositivo. Este es un router. Entonces, este elemento contiene diversos elementos. Por ejemplo, tiene un CPU. Contiene un CPU, la unidad central de proceso. También va a contener interfaces. ¿Qué tipo de interfaces contiene? Pues contiene interfaces Ethernet. Dentro de estas interfaces Ethernet podemos ver las Fast Ethernet. Encontramos las Gigabit Ethernet. Encontramos puertos seriales. Incluso por ahí interfaz de fibras ópticas. Pero hasta ahorita son las que nosotros vamos a estar manejando. Gigabit Ethernet, Fast Ethernet e interfaces seriales. Estos son los elementos que va a contener las interfaces de un router. Aparte de las interfaces y del procesador, tienen un sistema operativo. Un sistema operativo. Dicho sistema operativo, pues generalmente va a cargar las funciones básicas del router para su funcionamiento. Y este sistema operativo, bueno, conocido como iOS, Internet Network Operating System, este sistema operativo pues generalmente va a realizar las actividades básicas de nuestro router. Ahora, también contiene una memoria RAM. En esta memoria RAM se van a cargar todos los elementos básicos dentro de la operación o mientras esté ejecutando nuestro router. Contiene una memoria NVRAM. NVRAM. También va a contener una memoria tipo volátil llamada ROM. Contiene una memoria ROM. Va a contener una memoria denominada flash. Una memoria flash. Que generalmente aquí vamos a guardar eh, configuraciones del sistema operativo. Incluso ahí va a estar contenido el sistema operativo. Va a contener la configuración ya guardada dentro del sistema operativo. Y también va a contener un registro de configuración. Un registro de configuración. Todos estos elementos que contiene el router van a hacer que dicho dispositivo tenga características específicas. ¿Cuáles serían sus características del router? Una de sus principales características de este dispositivo, vamos a ponerlas aquí abajo. Sus principales características de este sistema operativo es el enrutamiento de paquetes. Hablando de paquetes, estamos hablando de la información segmentada que se va a mandar a través de un medio de comunicación como los cables de red. También podemos visualizar nosotros
que una de las características importantes de un router es la interconexión de redes sin importarles su topología. ¿Qué significa esto? Que a un router no le importa si es una topología de tipo estrella o una topología de tipo bus o una topología de tipo anillo, no le va a importar. A él lo único que va a hacer es interconectar redes para que se puedan mandar de un dispositivo, en este caso de una red a otra. Por eso interconecta redes. Vamos aquí abajo. Listo. Ahora, ¿qué otra característica vamos a encontrar de un router? Que va a permite enrutar paquetes mediante protocolos de ruteo. ¿Qué protocolos de ruteo vamos a encontrar? Existen protocolos de ruteo dinámico y protocolos de ruteo estático. Nosotros vamos a empezar con el ruteo estático. Ya vimos alguna clase ruteo dinámico que se ve en su curso anterior, que es el router ring. Bien, ahora, otra característica es que estos dispositivos utilizan direccionamiento IP. Trabajan en la capa número 3, trabajan en la capa 3 del modelo de OSI. Obviamente es un dispositivo intermedio que va a trabajar en esa capa. Vamos a aumentar aquí para que lo puedan ir viendo mucho mejor. Listo. Esas son sus características del router. Ahora, todos los routers, cuando se conectan o empezamos a conectar dispositivos a él, va a empezar a identificar las redes. ¿Y cómo las empieza a identificar? A través de algo llamado tablas de ruteo. Contienen tablas de ruteo. ¿Cómo va a ser eso o qué es eso de las tablas de ruteo? Las tablas de ruteo le van a permitir al router verificar cómo o por dónde debe de mandar la información, reconociendo las redes que están conectadas directamente a él y las redes que no están directamente conectadas a él y que él va a permitir enrutar para que pueda llegar un paquete hacia el otro extremo mediante las tablas de ruteo. Y aquí vamos a encontrar que existen direcciones IP con clase y también existen direcciones IP sin clase. ¿Cómo identificar una dirección de otra? ¿Cómo voy a identificar una dirección IP con clase o cómo voy a identificar una dirección IP sin clase? Todas las direcciones IP con clase son aquellas que no han sido subneteadas, que no han o no se han subneteado. No se han subneteado. ¿Qué quiere decir? Que son las direcciones IP originales. Y un router reconoce cuando son las direcciones IP originales. ¿Cómo va a reconocer eso? Pues muy sencillo. Lo reconoce no asignando ninguna nomenclatura. No asigna ninguna nomenclatura. Ahora, ¿cuáles son las direcciones IP sin clase? Son aquellas, son las que han sido subneteadas. ¿Qué significa esto? Que ya han sido divididas en subredes. ¿Y cómo los identifica? Con la nomenclatura C. Un router lo va a identificar con esa nomenclatura, con una nomenclatura
denominada C. Todos los routers, todos, van a identificar todo lo que tienen ellos conectado. Entonces vamos a proceder a un ejemplo de cómo es que funciona este dispositivo y cómo es que reconoce lo que él tiene, cómo es que lo va uniendo a su tabla de ruteo. Para aquello vamos a poner un router. Así vamos a poner router 1, R1, y le vamos a poner dos redes LAN. De este extremo le colocamos una red, que va a ser nuestro switch 1, y de este otro extremo le vamos a poner otro switch, y le vamos a poner nuestra SW2. Ahora, ¿cuántas topologías empieza a reconocer aquí mi switch? Pues de acuerdo a lo que yo conecto, él empieza a distinguir las topologías. Por ejemplo, si yo lo conecto aquí, aquí me indica que reconoce automáticamente una red. Reconoce una red, red A. Él lo reconoce como una red, porque está conectado a uno de sus extremos. Y para eso esa red A es una red de tipo LAN, red de área local. Ahora, aquí vamos a conectar a otro dispositivo y aquí reconoce otra red LAN. Y le vamos a poner red B, red B. Y también es una red LAN. ¿Cómo saber que es una red LAN? Pues es una red de área local, interna dentro de mi red. No sale nada externo. Lo que hace el router es que reconoce las redes. ¿Cuántas redes reconoce? Pues es muy fácil. El router reconoce redes físicas y redes lógicas. Si me doy cuenta, aquí reconoce una red, vamos a ponerlo en un color, reconoce una red. Y entonces esta red LAN es una red física 1, perdón. Y aquí va a reconocer otra red. Y es otra red física denominada red física 2. Entonces reconoce dos redes físicas. Dos redes físicas. Redes físicas 2. Y redes lógicas 1. Una red lógica que abarca todo esto. Eso es una red lógica. El comportamiento de esa red. Contenemos dos redes físicas y dos redes lógicas. Perdón, y una red lógica. Así de sencillo. El router lo va a identificar. Ahora, vamos a poner unos equipos. Uno de cada uno. Vamos a poner PC1, PC1, red A. Ahí se vamos a poner PC1, red B. Listo. Entonces ya reconoce aquí a sus dispositivos, a las dos redes. Pero como no tiene nada configurado, pues aún el router no puede visualizarlo. Vamos a empezar a poner esta parte. Para ello, nosotros tenemos que colocar o tenemos que ponerle un direccionamiento IP. Vamos a empezar. Recordando que las redes locales deben de llevar una dirección IP privada. Dirección IP privada. Y de este lado, una dirección IP privada. Son dos direcciones IP privadas. ¿Por qué direcciones IP privadas? Las direcciones IP privadas son direcciones que se pueden asignar a las redes LAN. Las direcciones IP públicas son aquellas que se conectan en las interfaces públicas, como el Internet. Entonces, son direcciones IP privadas. Yo voy a ponerle una dirección IP privada. 10.10.10.0 con un prefijo 24. Yo me doy cuenta que la dirección IP privada que estoy poniendo es de clase A. ¿Por qué? Porque empieza con el prefijo, o en este caso empieza con su primer octeto 10. Eso significa que está del rango del 1 al 127 y es una dirección IP de clase A. Pero contiene un prefijo denominado 24. Se supone que ha sido subneteada. Ya es una subred. Ahora de este extremo vamos a poner otra IP, 10,
.10.20.0. Igual prefijo 24. Es exactamente lo mismo, una dirección IP privada de clase A, la cual ha sido subneteada. El router lo va a reconocer. Va a reconocer dicha dirección IP y entonces en su tabla de ruteo, él va a decir, yo tengo la dirección IP, en este caso, con clase tal y las direcciones IP sin clase tales. ¿Por qué? Porque él va a decir, una dirección IP con clase, aquella que no ha sido subneteada, pone la dirección IP base. ¿Cuál sería la dirección IP base de ambas? La dirección IP base 10.0.0.0 prefijo 8. Esa es la dirección IP base. La dirección IP que el router reconoce como una dirección IP con clase. Y a esa las va a reconocer como una dirección IP sin clase. Esta no ha sido subneteada y esta ya está subneteada. La subred y la subred. Listo, entonces ya lo empieza a reconocer. Antes de continuar, ya vimos las características del router, ya empieza a identificarlas, las direcciones IP privadas, las direcciones IP públicas, las redes que tiene directamente conectadas, como son la red A y la red B, que son topologías físicas, pero también tiene redes lógicas o topologías lógicas, contiene una topología lógica. ¿Qué va a ser el comportamiento de la red? Las topologías físicas es la estructura de la red y las topologías lógicas es su comportamiento de la red. Tenemos esas dos topologías y es muy necesario que sepamos identificar esa parte. Y ya lo habíamos visto en otra sesión. Entonces aquí ya está. Ahora, todos los routers contienen una configuración. La gran mayoría de ustedes han visto o ya han configurado un dispositivo. Entonces, contiene una configuración básica. Varios de lo que vamos a hablar aquí es de las configuraciones o los comandos que vamos a utilizar básicamente para hacerlo. Hay muchos que ponen el banner mod. En nuestro caso ahorita no lo vamos a poner, no es necesario, solamente veremos los comandos más básicos para poder configurar nuestro router. Entonces primero vamos a ver el comando enable. Este comando enable me permite o me va a permitir que yo entre o me salga de mi modo usuario a mi modo exe privilegiado. Permite al usuario entrar al modo exec privilegiado. Exe privilegiado. ¿Qué es eso del modo exe privilegiado? En el modo exe privilegiado es aquel en el que yo voy a poder hacer ciertos cambios a mi router. ¿Qué cambios? Voy a poder guardar la configuración, voy a poder resetear mi router, voy a poder restaurar mi router a un modo original, etcétera. Eso es lo que yo puedo hacer en el modo exe privilegiado. En modo usuario, o en este caso, la consola 0, solamente me va a permitir ver el router y moverme a otros puntos, como lo veremos a continuación. Otro comando es configure terminal. Este comando va a permitir o permite pasar a un modo de configuración global para configurar el dispositivo. ¿Qué tipos de configuraciones podemos hacer en el dispositivo con este comando? Podemos cambiar el nombre, podemos ponerle seguridad, podemos realizar prácticamente todas las configuraciones con el comando configure terminal. Entonces vamos a ir iniciando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esto voy a utilizar un cable de consola. Lo voy a conectar de mi equipo RS232, que es un DB9, hacia donde diga consola. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque la práctica física, o cuando lo hagamos de forma física, nosotros vamos a utilizar un cable de consola. Y dicho cable de consola, pues me va a permitir conectarme al dispositivo para poderlo configurar. Eso lo veremos en otra clase.
y lo haremos de forma presencial. Para esto yo me voy a Desktop y donde dice Terminal, y aquí me dice cuál es la configuración por la cual yo debo de entrar a un router. Primero me dice bits por segundo son 9600 baudios por segundo. Esa es la frecuencia a la cual trabajan los dispositivos routers. ¿Cómo va a mandarlo? Va a mandarlo a través de tramas de 8 bits. No tiene un bit de paridad. ¿Qué significa esto? Que no va a responderle o no le va a dar un acuse de recibo o un ACK. Y entonces cada vez que yo vaya mandando va a ser bit por bit un stop. O que voy a mandar un bit por bit. 8, un bit de trama de 8. Cada vez que yo mande, así lo voy a ir mandando, de 8 en 8. Y no tiene ningún control de flujo. Aquí puede ser un control de flujo por hardware o por software, pero en nuestro caso, ahorita no contiene ningún control de flujo. Listo. Al momento de hacer esto, yo me doy cuenta que entro a esta interfaz del router. Lo primero que me dice es que si yo quiero seguir una configuración guiada, no me sirve mucho ahorita seguir una configuración guiada. ¿Por qué? Porque si yo sigo una configuración guiada, al final el router no contiene ninguna configuración. Me dice, ponle un nombre, ponle seguridad, ponle una dirección IP. Pues en este caso ahorita no podemos hacerlo. ¿Por qué? Pues al final terminaríamos configurando todo y no se guardaría nada. Es como un modo prueba. Yo le voy a indicar que no. Y el primer prompt que me aparece, este prompt se llama modo usuario. Vayanlo apuntando, vayan haciendo sus apuntes. Este se llama modo usuario. ¿Cómo me salgo del modo usuario? Con Enable. Y enseguida yo voy a ver mi modo exe privilegiado. Este es mi modo exe privilegiado. ¿Qué dijimos aquí? Me permite ejecutar primero todos los show. ¿Qué significa? Show running. Le puse running. Show running config, la configuración inicial. Me permite ver las interfaces. Show interface GI 00. Me permite ver la configuración de las interfaces. También me permite guardar la configuración del router con el copy running config, start config, copy running config, configuración inicial, start config. Listo. Ahorita no vamos a guardar nada. Listo. Ya quedó. Solamente es para especificar qué es lo que hace este prompt. ¿Cómo me salgo de este prompt? Como lo dijimos, con configure terminal. La configuración de la terminal. Ahora me manda un modo exe, en este caso, un modo de configuración global. Me sacó del modo exe privilegiado y me manda un modo de configuración global. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo primero es cambiarle el nombre. Hostname. Con este comando yo le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar router 1. Listo. Ahora se pueden dar cuenta que mi prompt aparece como router 1 y sigo en el modo de configuración global. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ponerle seguridad. Poner la seguridad al modo consola, al modo usuario. Line console 0. Significa mi primer prompt. El primer prompt es el modo usuario. Line console 0. O sea, que le voy a poner seguridad para que cuando yo entre, lo primero que me pida el router sería mi password. Password Cisco. Ahora, cuando yo escribo password, la frase password, estoy escribiéndolo en algo llamado texto plano. Significa que si yo quiero visualizar el password, me lo va a mostrar. Ahora, dijimos que todo se ve desde el modo exe privilegiado, todos los show, pero voy a utilizar un auxiliar con el do show running. Con este comando, show running config, me permite verlo, line console 0 y le puse password, miren. Entonces, el do lo que hace es, se va al prompt necesario y ejecuta el comando show. Ahora, ya le pusimos el password, y vamos a ponerle login. ¿Qué significa login? Que siempre me pida el password. Exigirle al router que siempre pida el password. Ya quedó. Exit. Me regreso un prompt. Ahora voy a ponerle seguridad al modo exe privilegiado. Y para eso voy a ponerle enable. Existen dos formas. Enable password. Este es escribirlo en texto plano. ¿Qué significa en texto plano? Que se puede ver, como aquí lo vemos, miren.
O lo puedo poner cifrado, secret, enable secret. Y le vamos a poner class. ¿Qué significa secret? Que lo está poniendo en un hash 5, en un modo de seguridad. Y en este hash 5 me va a permitir que nadie pueda ver el password. Recordando, do show running config. Y entonces, cuando yo quiero ver el password, me va a decir que dicho password está cifrado. Miren, aquí está enable secret. Y entonces lo pone este 5, significa que está cifrado en un hash 5. Y no se puede ver, miren, esta es la palabra class. Está cifrado. No pueden verlo, no se puede ver el password. Listo. Ahora, ya le pusimos seguridad a la consola, al Line Console 0. Ya le pusimos seguridad al modo exe privilegiado. Ahora, si alguien se quiere conectar vía remota, para eso, Line BTY de 0 a 4. ¿Qué significa? Que vamos a, de forma telnet, se puede conectar, pero tiene 4 entradas. En caso son 5, desde el 0 al 4 son 5. Le ponemos el password, Cisco. Y para que siempre lo pida, login. Listo. ¿Cómo visualizo? Do show running. Y entonces yo voy a ver, miren aquí está, en line BTY, Cisco. Pero se puede ver. Como están escritos en texto plano, yo le quiero poner seguridad para que nadie lo vea. Lo voy a encriptar. Podemos encriptar los passwords, que nadie lo vea. O podemos dejarlo en este momento así. Más adelante lo vamos a ver cómo se encripta, pero simplemente es un encriptar de los passwords. Para que todos los passwords queden encriptados. En un modo de seguridad, es un hash 7. Pero ahorita estamos viendo la configuración básica. Con este comando, Service Password Encryption, sirve para que yo lo pueda encriptar, lo que les decía. Ahorita vamos a ejecutarlo. Ya está. Do show run. Ahora, yo voy a ver mis passwords y miro, quiero que vean que ahora ya no se ve Cisco, sino que ahora se ve una especie de números combinado con letras. Ha sido cifrado o encriptado. Listo. Esa es mi configuración básica. Ahora, yo voy a empezar a configurar mis interfaces. Hacia este extremo, yo lo conecté, vamos a ver, en el GI00. Voy a entrar Interface GI 0/0. Con esto vamos a configurar la interfaz del router. Ahora bien, le vamos a poner la primera dirección IP que se llama Gateway. IP address 10.10.10. ¿Cuál es la primera? La 1. Y tiene una máscara de prefijo 24, 255, 255, 255.0. Aún aquí me aparece en rojo, significa que la interfaz está caída. ¿Cómo puedo validar eso de que la interfaz está caída? Do show interface GI 00. Y aquí me va a indicar, mira, algo importante. Me dice la interfaz GI 00. Dice que el puerto GI 00, que administrativamente está caído, o sea, no está levantado. Y a nivel de protocolo también está caído. Más hacia abajo me dice que tiene un protocolo de encapsulamiento. Este protocolo de encapsulamiento se llama ARPA. Todos los routers tienen un protocolo de encapsulamiento por defecto. Se le conoce como ARPA en las interfaz Ethernet. En las interfaz seriales se le llama HDLC. Esto es muy importante y deben de tenerlo porque más adelante lo vamos a ir visualizando. Ahora en sus apuntes deben de ponerlo. Muy bien. Para poder levantar esa interfaz con el comando no shutdown. Y se dan cuenta ustedes que aquí se pone de color
verde y aquí en color ámbar porque está identificando y está llenando sus tablas de ruteo con las características que tenemos aquí. Vamos a ponerle una dirección IP a nuestra computadora. Nos vamos a la configuración de nuestro equipo. Le voy a poner la dirección 3 con una máscara de triple 255 con un gateway. No tenemos un DNS, pero le vamos a poner el predeterminado. Ya está. Listo. Yo puedo hacer un ping hacia el router. Ya podemos hacer un ping a la 10.10.10.1 y listo. Miren, ya está. Me dice que tiene un TTL 255. Más adelante vamos a explicar por qué TTL. Porque a veces aparece TTL 128 o TTL 127, etcétera. Es una característica o un número de saltos que puede tener. Eso lo veremos más adelante. Ahora, me falta configurar, en este caso, mi switch. Me voy a la consola de mi switch. Es exactamente lo mismo. Oh, perdón. Está. Y vamos a configurar el switch. Configure terminal, line. Vamos a ponerle el nombre, hostname. SW1. Line, console. 0. Password Cisco. Y login. Ya está. Enable. Secret class. Esa es la configuración básica que hicimos hace un momento y la fuimos explicando paso por paso. Line, BTY, de 0 a 4. Password Cisco y login. Ahora eso, si lo queremos cifrar, service password, password encryption. Listo. Ya está cifrado. Interface VLAN 1. ¿Por qué la VLAN 1? La VLAN 1 es la VLAN por defecto en los dispositivos switch. Y aquí es donde vamos a ponerle o asignarle una dirección IP. IP address 10.10.10. Vamos a poner la 2 con una máscara de 255.0. Levantamos la interfaz, no shutdown. ¿Listo? Ahora exit y le vamos a poner su gateway. IP default gateway 10.10.10.1, que es la primera dirección IP. Ahora, ¿qué podemos hacer? Do ping a la 10.10.10.1 es hacia el router. Eso lo explicamos en otras sesiones, pero miren, se dan cuenta, el primer ping que manda es un error. Eso es porque no conoce o no tiene la asociación entre la dirección IP y la dirección MAC hacia donde va a llegar. Entonces, cuando esto sucede es por algo llamado ARP. ¿Qué es una ARP? Es la asociación entre una dirección IP y una dirección MAC. Listo. Ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué es lo que va a reconocer o qué es lo que reconoce mi router? Hasta ahorita mi router solamente reconoce una red. Y ahorita vamos a ver las nomenclaturas que le pone. Exit. Do show IP route. Este comando, show IP route, me permite visualizar la tabla de ruteo. Entonces yo veo aquí, fíjense bien, la primera línea me indica que no tiene ninguna letra, significa que es una dirección IP con clase. La segunda, la letra C, que es una nomenclatura, me indica que es una dirección IP con, sin clase, porque ha sido subneteada. Y por último, la letra L significa directamente configurada. Esto quiere decir que esta es la dirección IP que yo configuré en mi interfaz GI00. Entonces, dirección IP con clase, dirección IP sin clase o directamente conectada. Y por último, la dirección IP directamente configurada. Ahora, interface GI 0/1. Vamos a configurar la otra interfaz, la interfaz GI 01, para que nosotros podamos visualizar cómo se va construyendo nuestra tabla de ruteo y cómo es que se va a mandar la información a través de las tablas de ruteo.
Bien, para esto, entonces, voy a ponerle su IP. IP address 10.10.20.1, porque es la primera dirección IP. 255.255.0. Levantamos la interfaz, no shutdown. Listo. Entonces, si yo visualizo mi tabla de ruteo, do show IP route. Yo quiero visualizar mi tabla de ruteo. Miren, me aparece la dirección IP que no ha sido subneteada, la dirección IP con clase, y tengo una dirección IP directamente subneteada, directamente conectada, o en este caso, directamente conectada, directamente configurada, directamente conectada y directamente configurada. Las letras C son direcciones IP sin clase. Esta letra C, direcciones IP sin clase. Ahora, el router ya lo reconoce. Reconoce las dos redes. ¿Para qué le sirve la tabla de ruteo? Pues para saber por dónde va a mandar la información. Si yo configuro mi dispositivo, le ponemos su máscara. Le asignamos un gateway y un DNS, el predeterminado. Listo. Y yo le indico que debe tener una comunicación, un ping, a la 10.10.10.1 y me dice o me responde que sí tiene comunicación. Quiero que vean, deben de salir TTL. No porque diga 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos, significa que ya llegó. Debe de existir algo llamado TTL, que es la respuesta o el número de saltos que va a dar. Entonces yo hago un ping a la 10.10.10.3, que es mi otro equipo de cómputo, me dicen TTL 127. Aquí me está dando un TTL 127. Si yo lo hago hacia el switch, a la punto 2, también tengo un TTL, punto 254. Vamos a explicar más adelante por qué un TTL, 254, 255 y 127. Todo es por el número de saltos o de veces que va a saltar o que va a salir mi dispositivo. Listo. Hasta aquí podemos ver las configuraciones y cómo es que funciona este dispositivo router. Nuestro siguiente tema o nuestra siguiente tarea va a ser configuración de rutas estáticas. Vamos a ver cómo se configuran las rutas estáticas. Muy bien, este video va a llegar hasta aquí y tienen que ir haciendo sus apuntes. Cuando yo regrese a la universidad, voy a revisar sus apuntes. Es como una actividad. Muy bien, muchachos. Que tengan excelente tarde.